puente de Wheatstone es un puente súper utilizado hace muchísimos años. Se utiliza bastante con los famosos voltímetros. Yo me acuerdo tanto que yo dictaba antes en un instituto instrumentación, pero yo les enseñaba era a hacer multímetros. Uno se pregunta, bueno, pues qué sentido tiene que usted le enseñe a hacer multímetros a los alumnos si eso ya viene hecho. Déjeme decirle que sí viene hecho, pero hay empresas que todavía son con sistemas analógicos, o sea, que requieren todavía no invertir costosos equipos de visualización, simplemente una agujita, por ejemplo, manómetros, sensores de presión, pero todo analógico. Entonces, la idea con ellos era enseñarles cómo funcionan estos equipos y cómo podemos encontrar. ¿Puedo hacer un voltímetro analógico? Perdón, un ómetro, amperímetro, batímetro y todo eso, sí, claro, se compra uno de esos voltímetros que vienen con la agujita, ¿sí? De estos que vienen así, y con eso usted puede hacer un amperímetro, ómetro, batímetro o lo que usted quiera, un luxómetro, todo tipo de sensores se hacen con eso. ¿Y cómo se utilizan? Gracias a los famosos puentes Wheatstone. Bueno, ¿qué es el puente Wheatstone? El puente Wheatstone viene normalmente en resistencias, pero también lo puede encontrar en otro tipo de sensores. O sea, he visto puentes Wheatstone a base de diodos, que es el puente normal que nosotros usamos, pero lo usan para otros propósitos. ¿Qué hace el puente de Wheatstone? Básicamente el puente de Wheatstone lo que hace es tener un voltaje A y un voltaje B. Entonces, cuando el circuito, voy a asumir que esta es mi RX, este puede ser un ejemplo, una PT100, que es un sensor de platino de temperatura, que él normalmente tiene una resistividad de 100 ohmios, y un ejemplo, ¿no? Cuando él tenga 200 grados, él va a tener 200 ohmios, que es algo muy típico utilizado en la industria. Normalmente esto solamente se usa para circuitos resistivos, no se usa para otro tipo de circuitos. Ejemplo, una PT100, una LDR, un termistor, puede ser, ¿cómo es que es? Hay unos sensores térmicos, pero no me acuerdo el nombre exacto, ahorita se me escapa. Se los usa para protección. Muy utilizados para protección de los circuitos electrónicos y circuitos analógicos, para que si el X componente supera cierta temperatura, él lo detecte el voltaje y dispare un relé y el relé desconecta la alimentación. Bueno, en sí, ¿qué hace la PT100? Cuando voltaje A es igual al voltaje B, o sea, el voltaje aquí versus tierra, significa que este circuito está en equilibrio. O sea que el voltaje es 0 voltios. ¿Por qué va a ser 0 voltios? Porque se asume que R1 es igual a R3. O sea, cada uno de sus reflejos son lo mismo. Y se asume que R2 ha sido igual a Rx. ¿Sí? Ese es en el caso como tal. Entonces, esto normalmente se utilizaba para hacer los famosos ómetros. ¿Sí? Entonces, lo que hacía era colocarle la resistencia desconocida y mover un potenciómetro y comenzar a mirar que la aguja llegue a cero. Hay unos voltímetros que normalmente traen el cero en la mitad y hacia un lado indica voltajes positivos y hacia otro lado voltajes negativos. Entonces, cuando tenía el cero aquí, uno decía, listo, ya está en equilibrio, y uno retiraba el circuito desconocido y podía encontrar algo. En ese caso, cuando yo digo que estos son iguales y que esto va a ser 0 voltios, estoy diciendo lo siguiente. Entonces vamos a mirar algo que es la demostración del circuito. Si nos damos cuenta, cada uno de estos dos bloques es un divisor de voltaje. Mire, divisor 1, divisor 2. Así que aquí tengo un VCC. Por tanto, voy a calcular el voltaje A. Así que el voltaje A es igual a VCC por la resistencia que deseo conocer sobre R1 más R2. Ahora, por este otro lado, hacemos el mismo principio. Voltaje B es igual a VCC por Rx, que es donde yo deseo conocer, sobre R3 más Rx. Ahora, en la primera etapa, yo dije que el circuito se debe encontrar en equilibrio cuando los dos voltajes técnicamente son iguales y es igual a cero. ¿Por qué cero? Porque si yo cojo un multímetro del voltaje A al voltaje B y yo asumo que este son 3 voltios y aquí son 3 voltios y voy a medir la diferencia, pues 3 menos 3 pues da 0. ¿Sí? Entonces, basado en ese criterio, yo puedo decir lo siguiente, que VCC por R2 sobre R1 más R2 voy a igualarlo esto a lo que está acá.
por Rx sobre R3 más, pero aquí es R3, este es Rx, perdón. Aquí es Rx. Listo, R3 más Rx. Por lógica razones, cuando tengo dos valores en el mismo lado, pues sencillamente yo los puedo cancelar, porque se está multiplicando, pasa al otro lado, dividir. Así que la ecuación que nos queda simplemente es R2 sobre R1 más R2, esto es igual a Rx sobre R3 más Rx, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Es despejar, pues, lógicamente, Rx. Entonces, pasamos al otro lado, quedaría R2 multiplicado por R3 más R2 multiplicado por Rx. Al otro lado quedaría Rx multiplicado por R1 más R2 multiplicado por Rx. Y listo, quedaría ahí. Y si nos damos cuenta, de cada uno de los lados tenemos el mismo valor. Así que, por simplicidad, solamente dejamos R2 por R3 es igual a Rx por R1. Despejando, queda R3 sobre R1 es igual a Rx. Y esto es la ecuación que me permite a mí encontrar un Rx, un valor desconocido, ejemplo, un sensor cualesquiera que sea resistivo, y saber que en ese momento de equilibrio, este va a ser el valor que yo necesito. Uno se pregunta, bueno, ¿para qué me sirve esto? Me sirve para poder colocar ahora un circuito adicional, que es un amplificador de instrumentación. Ejemplo general. Yo dije al inicio que yo tengo una PT100. Su nombre se deriva, PT100, es porque es hecha de un material de platino y mide 100 ohmios. O sea, cuando yo la compro, por aquí tengo una, les voy a indicar de una vez. Aquí está una PT100. Ah, sí, aquí está. Miren, esta es una PT100, ¿sí? Es muy parecida a las famosas termocuplas, ¿sí? Mejor dicho, es igualita a la termocupla. Normalmente existe una gráfica de este tipo de sensores. Ahorita voy a hablar, por ejemplo, de la PT100, ¿sí? Pero el principio se aplica para cualquier sistema que usted tenga. Lógicamente, en las empresas tienen unos componentes, porque a veces los circuitos electrónicos no están cerca. Entonces, requieren estos acondicionadores, ¿sí? Este es un convertidor, ¿sí? Ojo, ahí dice, ¿sí? Convertidor de 420, es un protocolo. Y tiene un rango de 0 a 100 grados centígrados, utilizado única y exclusivamente para PT100. Y aquí dice, está el dibujito del circuito. ¿Cómo se usa eso? Se usa de la siguiente manera. Uno lo que hace es, bueno, lógicamente eso tiene un orden y uno las conecta. Mire, si se dan cuenta, aquí hay dos colores azules. Entonces, uno cuando las mide, esto da continuidad. Pero tres cables no se asume que es una resistencia porque tiene tres. Porque necesitamos, normalmente vienen así. Si usted las mide, ¿sí? Por ejemplo, hasta la podemos hacer ahorita, como para ilustrarles, ya que no tenemos práctica de ello, pero puedo yo indicarles el material. Entonces, veamos acá, resistencia, acá está. Les voy a colocar aquí mi multímetro, ¿sí? Dice, ahí para que no el reflejo, 0. Entonces voy a colocar de aquí y tomaré este valor. Y mire, la PT100 dice que en estado, ¿cómo se dice la palabra? Pues, temperatura normal, tiene 129 a 131 ohmios, 129 ohmios, mire, ¿sí? Esos 129 ohmios, si cambio acá, también tiene los mismos 129, ¿sí? Solamente a veces hay una diferencia muy poquita. Eso, mire, 131, ¿sí? Entonces, esta en temperatura ambiente en este momento dice PT100, pero si se dan cuenta, no mide 100 ohmios, mide 132. Así que, ¿cuál sería el problema? Pues entonces yo necesito que esto mida 132 y esta que está acá al otro lado mida también 132. ¿Para qué? Para que el voltaje entre estos terminales sea cero. ¿Por qué? Porque en este momento yo asumo, ¿sí? Que la temperatura es cero. Pero como la temperatura no es cero, sino 20, entonces yo necesito crear un desequilibrio para que me genere un voltaje e eso convertirlo a cierta cantidad de voltios y esos voltios a temperatura y que su temperatura en este momento sea proporcional a la resistencia que éste tiene. Esta normalmente es lineal.
Esa es la ventaja, por ejemplo, de una termocupla. La termocupla no es lineal. Es lineal más o menos de 0 a 150, 200 grados, pero 200 grados ella genera una gráfica horrible. Y usted de pronto algún día le va a tocar hacer eso, hacer una adquisición de datos de temperatura de una termocupla y le va a tocar hacer ese acondicionamiento. Entonces, ¿para qué se usa esta? Es muy sencilla de utilizar. ¿Por qué? Porque tiene temperaturas hasta 300, 400 grados, estas PT100. Y son muy fáciles de usar. Por ejemplo, esta es una termocupla industrial. Entonces, cuando yo la caliento, yo la toco, la resistencia de esto tiende a subir o tiende a bajar, pues dependiendo de las condiciones. ¿Sí? Eso es lo que hace la PT100. En resumen, esto es para conectar aquí y convertirlo a 420 y utilizar más de 100 metros de cable. Puente de Whiston es para hacer la conversión digital de una vez, ¿sí? No necesito este circuito para cuando utilizo puente de Whiston. Entonces, hay dos circuitos que usted puede hacer para ello. Una de dos, o utilizo un circuito diferencial, ¿sí? Por ejemplo, voy a utilizar este, voy a conectarlo aquí, y de este nodo que está acá, voy a conectarlo aquí, ¿sí? Tengo más menos y tengo un B sub 0. Eso es en el caso de utilizar un diferencial, ¿sí? Un amplificador diferencial. Ahora, ¿por qué el amplificador diferencial? Porque su nombre lo dice, él detecta la diferencia y saca un B sub 0 de un B sub 2 menos B sub 1, siendo B sub 2, siendo B sub 1. ¿Sí? Eso es lo que hace. Por tanto, yo puedo tener aquí mi Rx y a medida que esté variando esta Rx, puedo obtener en la salida perfectamente la variación de ese voltaje. O sea que no necesito tener un multímetro aquí porque sería pues algo fastidioso estar con un multímetro y midiendo. No tiene sentido. Entonces acá yo encuentro esa diferencia y proporcional a esa diferencia puedo decir más o menos cuánto acaba de variar este potenciómetro o ese circuito. Ejemplo. La PT100 normalmente, pues valga la redundancia, arranca en 100 ohmios, aunque ya lo vimos que no. En el caso mío arrancó 132 y más o menos cuando ella esté en 200 grados, aquí estamos hablando de 22 grados centígrados, temperatura ambiente, ¿no? Entonces estamos 22 grados, aunque sí lo puedo ver. Esperen, sí puedo ver exactamente cuánto está el chasis de esta cosa. Aquí tengo un sensor de estos de temperatura. Voy a asumir que este está pues en estado frío ahí. Sí, mire, ahí está. 20, a ver, ¿dónde es que estoy? 21.8. Entonces, esa es la temperatura ambiente en este momentico. Entonces, yo voy a generalizarla. Tengo 22 grados. Y cuando esté en 200 ohmios, más o menos son 200 grados centígrados. Y eso, su gráfica, más o menos es así. Esa es la gráfica. Entonces, más o menos por aquí vendría a ser 22 grados, más o menos por aquí serían 200 grados, por aquí vendrían a ser 130 ohmios en mi caso, y por aquí más o menos vendrían a ser los 200 ohmios. Eso es el datasheet. Esto es lo que me entrega la hoja de datos. Entonces, basado en este criterio, reitero, esto se aplica para cualquier sistema electrónico con resistencia variable que usted quiera utilizar. Eso es estándar. Ahora, ¿por qué comprar un diferencial si yo perfectamente puedo tener un amplificador de instrumentación con kit completo? Me explico. En esto que está aquí, yo tendría que armarlo y yo tendría que darle la ganancia. No puedo controlar la ganancia a menos que yo lo arme, porque estos integrados ya vienen con ganancia preestablecida y no me permite controlar lo que yo quiera. Así que la segunda opción es hacer el mismo puente de Whiston, pero hacerla con un amplificador de instrumentación como lo que ya conocemos y ya hemos trabajado. Así que yo tengo esto, por ejemplo, R1, R2, sigue siendo lo mismo, R3 y tengo RX. Una cosa es un amplificador diferencial y otra cosa es un amplificador de instrumentación. El amplificador de instrumentación ya tiene involucrado internamente un amplificador diferencial y aparte de eso tiene un circuito de ganancia. Así que ya queda a gusto de ustedes cuál podrían utilizar en la vida real. Llámese este que está aquí o llámese este que está acá. Yo particularmente me gusta este circuito. ¿Por qué? Porque yo puedo controlar la ganancia. O sea, si a mí me dicen que aquí salió, no sé, máximo 0,3 voltios, 0,8 voltios, yo acá quiero 5 voltios y yo lo puedo ajustar, pues yo utilizo este. No tengo que usar ningún otro artilugio. Entonces, este sería
el ideal para hacer ese tipo de montajes. Dicho esto, vamos a realizar un ejemplo. Dice el ejemplo, se necesita obtener, ¿sí?, una ganancia, ¿sí?, de 15 veces algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo el puente de Wheatstone, pues tengo el circuito, y yo lo que mide aquí, acá lo necesito 15 veces más. Ahora, la señal, ejemplo, aquí vamos a hacer una aclaración. Recordemos que cuando usted utiliza, por ejemplo, máximo 9 voltios, hay circuitos integrados que llegan máximo a 3/4 partes de VCC. Pero hay otros integrados que sí se aproximan su V sub 0 a su VCC. ¿Sí? Son integrados especiales, dedicados única y exclusivamente para hacer instrumentación. Por ejemplo, un LM324, TL084 que hemos utilizado, no son tan buenos, ¿no? No llegan hasta el VCC, llegan hasta 3/4 partes de VCC, pero una D620 normalmente sí trata de llegar hasta su tope. En conclusión, yo necesito realizar este circuito con la diferencia que yo quiero que acá el V sub 0 sea aproximadamente 15 veces por el voltaje de entrada. Pero recuerde que el voltaje de entrada es igual a la diferencia de V2 con V1, ¿sí? ¿Por qué lo coloco V2 con V1? Porque pues yo ya sé que es esto menos esto lo que sale acá, ¿sí? Y aquí, pues lógicamente va una patica para acá y otra patica para acá. Y aquí viene la famosa RG, ¿sí? La resistencia de ganancia. Ahora, ¿qué datos tenemos? Por ejemplo, yo tengo uno de los datos que perfectamente es lo siguiente. Digamos que estas resistencias lógicamente están en un VCC, esta está en un GND. Este integrado está alimentado a 9 voltios. Esta fuente que está aquí puede estar alimentada a otro voltaje. No necesariamente tiene que ser los mismos. Digamos, coloquémosle complejidad. Esto está alimentado a 5 y esto está alimentado a 9. Así que este voltaje 5 voltios, por ejemplo, yo puedo decir también que alguna de estas resistencias, digamos las resistencias superiores, sean de 10K. Entonces vamos sacando los datos. Vout es de 9 voltios. No le llamemos VCC, BS, ¿sí? Con el fin de diferenciar el VCC de acá, ¿sí? El BS es de 5 voltios. El VCC es de 9 voltios, ¿sí? Simplemente con hacer esa diferencia. Ahora, ¿qué necesito yo? Necesito que cuando yo llegue a un cierto límite, el máximo voltaje de salida sea esto, 9 voltios. O sea que 9 sea igual a 15 veces por ese voltaje de entrada. ¿Sí? Por si acaso. Ahora, yo necesito hacer lo siguiente. Voy a dar unos ciertos datos. Por ejemplo, yo sé que esta es de 10K, yo sé que R1, no sé, me encontré esta resistencia que me dicen que R1, R2 son de 73.33K y que R10 es de 10K, ¿sí? R1, 10K, a ver, aquí está, espérame, R1, R2, ¿cuál me falta? R3 me falta. R3 es 10K y esta coloquemos de R4, ¿sí? Y con eso a mí me hace falta literalmente, me falta, no, ya están las resistencias completas también. 10K, 10K, 73, 73. Significa que en este momento este circuito se encuentra completamente en equilibrio, ¿sí? Está en equilibrio. Ahora, vamos a encontrar el voltaje de división de voltaje. A ver, ¿cuánto nos da supuestamente el V sub? Este es V sub 2, este es V sub 1, con estas condiciones, ¿sí? Ahorita estoy sumiendo simplemente un ejemplo. 5 por ejemplo, 10K sobre 10K más 73.33K. Eso nos da, a ver, espérenme, una calculadora. Veamos. Entonces estoy aplicando lo primero que ya les dije. 5 por 10.000 dividido entre 10.000 más 73. Listo. Esto me da 0.6 voltios. O sea,
0,6 hay aquí, 0,6 hay aquí. Significa que el circuito está en equilibrio. Pero si una de estas resistencias, que puede ser las de arriba o las de abajo, eso depende, porque yo no necesariamente tiene que tener como potenciómetro, sino puede ser cualquiera, varíe, yo puedo hacer que varíe, ojo, de 0,6 voltios a 0 voltios. O si yo tomo una resistencia superior, yo puedo hacer que varíe desde 0,6 voltios hasta el voltaje tope. Dependiendo cómo yo tome o dónde yo coloque el sensor, es que a mí me permite hacer la variación de voltaje. ¿Cómo yo sé exactamente, por ejemplo, qué tipos de voltajes me saca? ¿Cómo sé qué corrientes hay? Pues esto es una ley de Ohm. Mire, aquí tengo una corriente, aquí tengo otra corriente, aquí tengo una corriente, aquí tengo una corriente. Entonces, si el ejercicio pidiese en algún momento, no sé, que saque todas las condiciones del circuito, entonces, por ejemplo, démosle valores. Esta era mi R1, esta es mi R2, esta es mi R3, esta es mi R4. ¿Sí? Entonces, por lógica, esta es IE3, esta es I4, esta es I2, esta es I1. ¿Sí? Ahora, ¿por qué dibujo esto así? Porque si en algún momento yo ya sé que aquí hay 0,6, yo sé que aquí hay 0,6, y yo me están pidiendo en algún momento, calcule la corriente que está aquí, yo lo puedo hacer. 0,6, que es el tope que está aquí, dividido entre la resistencia que tengo aquí, tengo I3. 0,6 que está aquí, dividido entre esta resistencia, tengo I4. Ahora, si yo sé que acá el tope son 5 voltios y aquí hay 0,6, 5 menos 0,6 es el voltaje que sobra aquí. Ese voltaje que sobra aquí es igual a ¿quién? A I1. ¿Sí? Entonces, si yo asumo, en este caso, por ejemplo, yo dije ahorita R3 es igual a 10K. Así que, ejemplo, voy a encontrar I3 o I4, solamente como para que usted se dé cuenta. Para que el circuito, ojo, se encuentre en equilibrio, I3 con I4 deben ser las mismas corrientes. I1 con I2 deben ser las mismas corrientes. Entonces, solamente como para que usted se dé cuenta, si en algún ejercicio usted encuentra esto, entonces yo podría decir esto, lo que acabo de decir ahorita. ¿Cuántos voltios hay aquí? Hay 0,6 dividido entre ¿qué resistencia? Ya la dije, es de 10K. Así que más o menos 0,06 miliamperios. Esa sería la corriente que está circulando por estos circuitos, ¿sí? Y por lógica razón, pues se asume que son iguales para que el circuito se encuentre en equilibrio. Ahora, si yo quiero encontrar el voltaje acá, ejemplo, BR, esta es BR1, y también quiero encontrar BR2, yo puedo decir que es el tope de la fuente, 5 voltios, menos lo que ya encontré, 0,6. ¿Por qué? Porque usted tiene esto. Usted tiene tope 5 voltios. Y usted sabe que de aquí a aquí hay 0,6 voltios. 5 menos 0,6 es lo que sobra aquí. Y esta que sobra aquí es la R2. O en su defecto, pues BR2, por si acaso. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, pues nos daría que B2 o BR2, como usted le quiera llamar, es de 4,4 voltios, porque 5 menos 0,6, 4,4 voltios. Listo. Ahora, ya sabemos que en cierto momento este potenciómetro o cualquiera de las incógnitas va a estar en cero. Así que él va a estar variando entre 0 y 10K. En este ejemplo podemos decir que este R4 es mi sensor, si yo quiero decirlo así. Entonces, mi sensor va a estar variando entre 0 ohmios y máximo 10K. Ojo, estoy haciendo estos criterios para que luego usted me lo haga con la PT100, ¿sí? Entonces, ahorita estoy colocando como ejemplo un potenciómetro y usted lo puede hacer virtual, ¿sí? No necesita tener el sensor de temperatura ni nada por el estilo, ¿sí? Pero en Proteus sí hay termistores, hay termocuplers y todo lo que usted necesite. Entonces, cuando esté en 0 voltios, perdón, 0 ohmios, el voltaje aquí es 0,6 y acá es 0. Entonces, voy a variar de 0, cuando esté en 0 ohmios, perdón, aquí es 0,6, qué pena, 0,6. Cuando esté en 0, va a dar 0,6. Y cuando esté en 10K, va a dar 0 voltios. ¿Por qué? Porque en un momento, aquí la R es 0. Y si yo mido este voltaje versus este voltaje, aquí está en 0,6. Y aquí, como no hay resistencia, está conectada a tierra, entonces haga de cuenta que es como estar midiendo de aquí a aquí. Así que, ¿cuánto mide? 0,6 voltios cuando
R4 vale 0. Cuando aquí existe una resistencia que es 10K, aquí va a valer 0,6, 0,6 menos 0,6, pues 0 voltios. Entonces, en el operacional va a salir 0 o máximo va a salir 0,6. La PT100 tiende a hacer lo contrario. La PT100 tiende a subir resistencia, más no a bajar. Por ejemplo, aquí tengo esta PT100. Mire, lo coloco acá. Esperemos un momento, porque esto realmente en estas no es lo mismo que las termocuplas. Las termocuplas tienden normalmente a las baraticas a subir de una, o las termocuplas de esos de los multímetros tienden a subir de un momento a otro, ¿sí? Mire, apenas subió al momento 114, o sea, no ha subido nada, ya 115, recién va subiendo. Este marco metálico hace que en las profesionales, como esta que tengo acá, su variación sea muy, muy lenta, ¿sí? Entonces, uno no puede decir, no, es que tantos minutos, hay gente que hace eso, ¿no? Por tiempo comienza a hacer que suba la resistividad. En estas no se puede, ojo, por si acaso. Entonces, mire, en este momento, vamos a mirar acá, va 116 ohmios, o sea que voy aumentando temperatura. A ver, la voy a subir más brusco. Ahorita va ¿qué es? Mi cautín a 420 grados, dice mi cautín, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Voy a apuntar aquí. Mi cautín, mal, mire. Espérame. Mi cautín, pues supuestamente dice que tiene apenas 30 grados, mire. No ha subido nada. Y acá en mi cautín dice que en la estación dice que va a 420 grados. Y mire lo lento que va subiendo. Entonces, a medida que el chasis de esto se va calentando, lentamente la reacción va subiendo. Mire, 117 ohmios, nada. Veamos con otra estación. Voy a colocarla aquí al aire porque esto es... Ahí está el rojo vivo. Ahí ya comenzó a subir. Voy a colocarla ahí. 166 ohmios y voy a medir con la pistola térmica cuántos grados está. Apenas va en 24 grados, 25 grados apenas está. Sí, 25 grados. Voy a llegar a 200 ohmios. En 200 ohmios supuestamente tendría que estar en 200 grados, ¿no? Se supone, ¿no? Hay un principio en los equipos que, por ejemplo, digamos, yo tengo una manguera, ¿sí? Si usted coloca el sensor aquí en la punta, es una temperatura. Si usted la coloca un poquito más adentro de la manguera, una manguera metálica, es otra temperatura, porque la temperatura tiende por irse por el efecto piel, o sea, alrededor del tubo, más no por la mitad. Entonces, dependiendo de eso, entonces hay que colocar los sensores. Por eso hay sensores como estos que se recomiendan colocar de extremo a extremo para poder medir y que esto me saque más o menos el promedio general. Para finalizar nuestro ejercicio, dice que yo quería 15 veces más ese voltaje, así que ahora tengo que calcular RG, porque yo ya tengo la diferencia de voltajes que tengo en este momento, asumiendo que tengo este potenciómetro de 10K o ese sensor de 10K. Ese voltaje que está aquí, usted lo coloca. Usted es el que define ese voltaje. O yo como diseñador tengo que decirle, ojo, mire, hagamos el cambio solamente de 0 a 0,3 voltios, de 0 a 0,8. Hay un problema, ¿no? Ojo, aquí vuelvo y repito la situación que acabo de demostrarles en este momento. Dependiendo, hay sensores que se demoran en reaccionar. Así la temperatura externa esté, mejor dicho, estemos aquí 430 grados, pero pues, mire, no hubo 430 grados según mi estación de calor. Apenas estaba aquí en 25 grados, pero porque al chasis del sistema termocupla le faltaba calentarse. Así que si el sistema es muy lento para reaccionar, se recomienda que estos voltajes sean muy pequeños. Porque si él no varía mucho, ¿cómo yo le puedo exigir? Ejemplo, mire, acabamos de hacer, supuestamente, ¿no? Si fuese una termocupla, estamos haciendo la variación de 0 a 10K. Excelente, pues la variación es amplia. Por tanto, puedo tener un voltaje bastante amplio, ¿sí? Pero si yo estoy asumiendo una PT100 que a duras penas subió de 100 a 200 ohmios, como lo miramos ahorita, y cuánto me demore para hacerla que reaccione. Entonces, como reacciona muy lento, significa que el voltaje como tal se recomienda que sea pequeño, porque no voy a obtener variación de voltajes grandes. Bueno, ahora, como me dice que yo necesito amplificar
De 0,6, ojo, estoy diciendo que necesito 9. Así que 0,6 lo voy a convertir a 9. ¿Sí? Y cuando esté en 0, pues lógicamente sería 0 voltios. Así que la forma más sencilla es hacer lo siguiente. Yo sé que, ejemplo, voy a utilizar, coloquemos un caso hipotético, voy a utilizar el AD 620. Dice que la ecuación es igual a 49.4K sobre RG más 1. ¿Sí? Esa es la ganancia del circuito, ¿sí? El AG. Entonces, yo ya sé que el AG de cuánto es de 15, ¿sí? Que eso es lo que yo estoy pidiendo. Por tanto, yo puedo despejar esta ecuación y decir que RG es igual a 49.4. O bueno, lógicamente, pues yo puedo hacer el despeje, ¿no? Perdón, voy a hacerlo por este lado. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que RG, que yo quiero despejar, es igual a 49.4 sobre G menos 1. ¿Sí? La ganancia ya la tengo, que es 15. 49 es una constante, 1 es una constante. Entonces, si yo aplico RG, pues yo ya lo tengo aquí resuelto, es igual a 3.5K. Así. En resumen y en conclusión, para finalizar este ejemplo, estoy diciendo que este circuito está haciendo una variación de 0 a 0.6 voltios y que cuando esté en 0, la salida será 0. Que cuando esté variación será 0.6, cuando este llegó a su 10K, el RG 15 veces más va a hacer que en la salida exista 9 voltios gracias a que su resistencia es de 3.5 kilo ohm.